Queremos seguir con el tema que hemos estado viendo, tierra de promesas. Parece que se nos desconfiguró al pasarlo, pero bueno, ahí dice tierra de promesas 4. Tierra de promesas en mi vida, en tu vida. El cumplimiento del propósito de Dios en su pueblo y sobre cada cristiano de manera individual será a través del cumplimiento de sus pactos. Dios es un Dios de pactos. A través del cumplimiento de las promesas a su iglesia como cuerpo, y el cumplimiento de sus promesas de manera individual para cada uno que ha puesto su confianza, su esperanza en el Dios de las promesas. Y rápidamente hemos visto 5 requisitos o pasos necesarios para recibir el cumplimiento de las promesas. El primero que vimos fue recibir al Señor como nuestro Salvador personal. Las promesas son el legado que recibimos por medio de la muerte y resurrección de Jesús. De hecho, por eso se llama Nuevo Testamento. Es un testamento. Es la voluntad de alguien que murió y los bienes que Él nos dejó. Y eso fue confirmado por su resurrección. Y ese sacrificio que Él hizo fue aceptado en los cielos por su sangre, por el Padre. Tiene validez. Esto tiene validez por la sangre de Jesús, por el precio que Él pagó, por los méritos que Él tiene, los cuales fueron aceptados por el Padre. Y al recibir a Jesús en nuestro corazón, nos convertimos. Dejamos de ser hijos de ira y nos hacemos aceptos en el amado. Y entonces somos aptos para participar de la herencia. Porque las promesas son una herencia, de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. El segundo requisito que vimos es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es el administrador de esas riquezas, de todas las bendiciones y promesas de Dios para su pueblo. Necesitamos que esas aguas sean derramadas en el sequedal y los ríos en tierra árida. Necesitamos el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que nuestros ojos sean alumbrados, nuestro entendimiento, que veamos, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia, de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Pero ahora yo estoy tomando esto de una manera más literal, hermanos. Cuando leo estos pasajes digo, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para conmigo, que creo? Según la operación del poder de su fuerza, tenemos que llevar esto personalísimamente, hermanos. A veces nos perdemos en nosotros, en su iglesia. ¿Y dónde estoy yo en su iglesia? ¿Dónde estás tú en la iglesia? Tenemos que saber que esto es muy personal. Es una relación personal entre Dios y tu persona. Y sí necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Y aunque algunos no hayan recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque tal vez hay un impedimento y Dios puede mostrar cuál es, no debemos de perder
la esperanza de que vas a ser bautizado en el Espíritu Santo, hermano. Sigue luchando, sigue tocando, sigue incomodando a Dios. Y Dios va a hacerlo porque es su perfecta voluntad en su pueblo. Y si hay algo que tienes que dejar de hacer o hacer, Dios te lo va a mostrar. O si hay algo que no se ha visto, Dios lo va a mostrar, pero es la perfecta voluntad para tu vida. Pero todos, aunque no hayamos recibido el bautismo del Espíritu Santo, al abrir nuestro corazón al Señor y recibirlo en nuestro corazón, hemos recibido una medida del Espíritu Santo. Y aún los apóstoles, los 12 y los 70, antes de recibir la llenura del Espíritu Santo, ya echaban fuera demonios, ya sanaban enfermos. Tercer requisito, debemos conocer las promesas. Sí, les puse la primera vez que empecé a compartir sobre esto, el caso que le tocan a la puerta y llega el abogado, señor Robert García. Un familiar suyo lejano, muy rico, murió y le ha dejado este legado. ¿Qué dice el pastor? ¿A dónde tengo que ir? Ahí nos vemos, hermana Sari. Ahí te cuento. Ahí regreso después. No, él no. Yo sí, hermanos. Habibi. Conocer las promesas. ¿Qué vas a ir a reclamar si no sabes ni qué te corresponde? ¿Qué vas a ir a pedir si no sabes qué pedir? Debemos de conocer el libro, hermanos. Y aquí están las promesas que Dios nos ha concedido. Porque por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y eso comienza al recibir el Espíritu Santo. Nos empezamos a ser participantes de la naturaleza divina y el Espíritu Santo abre la puerta para todo lo demás. Y vimos algunos principios o conclusiones. Uy. Ahí estamos. Se nos desconfiguró. Pero damos gracias a Dios por nuestros hermanos. Qué esfuerzo hacen, hermanos. Dios los bendiga. Gracias, hermanos, de veras. La provisión de Dios para nuestra vida está en las promesas. En las promesas está nuestra herencia. Si cumplimos las condiciones, porque la mayoría de promesas tienen condiciones, y la mayoría de la condición es obediencia. Si cumplimos las condiciones, las promesas son la perfecta voluntad de Dios para su pueblo. Y podemos decir mejor, son la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Cuarto requisito, al conocer las promesas, dice, todas las promesas que han sido hechas por Dios son sí. En Él, sí. Y por medio de Él nosotros decimos amén también. Debemos no solo conocerlas, debemos abrazarlas, recibirlas, aferrarnos a las promesas, creer que son para nosotros. Esto es lo que dice el libro. Y es verdad. Por lo menos ha sido la actitud de muchos hombres de Dios, en los cuales la gloria de Dios se manifestó. Quinto requisito, cuando abrazamos esas promesas, debemos reconocer que son para hoy. Hoy las recibimos, hoy las proclamamos,
Hoy las aceptamos. Hoy es el día de salvación. Porque tenemos la conveniente actitud de decir, sí, algún día Dios hará. Él es poderoso. Él es poderoso. ¿Sí? Como aquellos, ¿recuerdan aquel anuncio de Bach que los dos viejitos decían? ¿Íbamos a viajar o no íbamos a viajar? ¿Eh? ¿Se acuerdan? ¿Íbamos a venir o no íbamos a venir? Así en el cielo vamos a decir. Todos rodados, punchados y de retroceso. Es conveniente, es cómodo, me recuesto, algún día Dios hará. No, es hoy. Recibimos hoy y Dios lo va a hacer en su perfecto tiempo. Si hoy no recibimos, no vamos a recibir el cumplimiento de las promesas. No vamos a estar listos, nuestros ojos no van a estar abiertos, vamos a estar dormidos, acomodados. Esa actitud hace que aflojemos las amarras, que nos relajemos, que no presionemos, que no busquemos, que no toquemos, que no importunemos, que nos bajemos del muro y dejamos de estar en guardia. Recibamos hoy para recibir cuando sea el tiempo perfecto de Dios. Y sexto, y esto nos lleva al tema de hoy, que es un tema, que es una clave que ha venido entrelazada, ha venido entretejida desde el principio del mensaje, pero tenemos que específicamente hablar sobre ella, dejar claro que es en blanco y negro, que es importante, y es esta: las promesas se reciben por gracia, pero son alcanzadas únicamente por fe. La fe es el puente entre lo que Dios nos ha concedido y que lo recibamos. Una cosa es lo legal, una cosa es lo que aquí dice, y otra cosa es que sea una realidad en nuestra vida. Ellos, imagínense, hermanos, 430 años de la promesa que les iba a dar esa tierra. Y llegan al borde de la tierra y Dios les dice: miren, aquí está. Mirad, yo os he entregado la tierra. Sí, Dios la había concedido. Dios nos da las promesas. Aquí están. Pero ustedes entren y poséanla. Escuchen, hermanos, el Padre nos dio todo. Cristo pagó todo el precio necesario, pero nosotros tenemos que conquistarlo. Tomarlo como sea, por las buenas o por las malas, de manos de aquel que ha arrebatado lo que Dios nos ha dejado, usurpando ilegalmente lo que Dios nos dio. Esos derechos deben de ser reivindicados. Esos bienes espirituales o materiales, temporales o eternos, deben de ser arrebatados. Escuchen, hace unos días estábamos reunidos con la abogada que nos ayuda en temas legales. Porque se nos ha presentado una situación legal y no estábamos hablando nada de cosas espirituales, estábamos hablando de cosas legales. Y me dice: ingeniero, el derecho que no se reclama se pierde.
El derecho que no se hace valer se pierde. Y yo dije, esto es así en lo físico y en lo espiritual. Escuchen esto, hermanos, es muy importante que entendamos esto que les voy a decir. Dios nos puede respaldar y está dispuesto a hacerlo a través del Espíritu Santo. De hecho, no podemos mover ni un dedo sin la presencia, sin la gracia, sin el poder de Dios. No me vayan mal entendiendo este mensaje. Tengo que aclarar esos puntos, porque no es por otro lado que me estoy yendo. Pero Dios, escuchen bien, Dios no va a mover un dedo para hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Él no va a pelear una batalla que nosotros tenemos que pelear. Nosotros nos metemos en la batalla y entonces Él es el que da la victoria. El caballo, dice, se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Pero hay que alistar el caballo. Hay que ejercitar al ejército. Tenemos que entrenarnos como soldados. Tenemos que accionar. No solo lo dejamos alistado, entramos en la batalla. Escuchen esto, hermanos. Escuchen esto. Cada área de la salvación obtenida por Jesús, esto lo vimos en las 10 prédicas que el Señor me permitió compartirles sobre comprados por sangre. ¿Se acuerdan? Cada área, el área material, el área espiritual, el área física, el área emocional. Cada cosa obtenida por Jesús para nosotros debe ser apropiada, defendida y arrebatada por fe. Y esta es la razón por la que muchos cristianos únicamente están recibiendo la salvación de sus almas, porque solo de eso se apropian. Creen en el Señor y confiesan: sí, Señor, te recibo, y defienden eso. Y usted es salvo. Sí, yo recibí al Señor, lo acepté. Pero hermanos, exactamente lo que hacemos en el área de la salvación, tenemos que hacerlo en todas las demás áreas. La fe no solo es el puente entre lo concedido y lo que debemos conquistar, es también la llave que abre la puerta de los depósitos de las riquezas de Dios para mi vida. ¿Cuáles son las inescrutables riquezas de Cristo? Dice que entendamos lo que Dios nos ha concedido, dice Pablo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes por medio de Cristo Jesús. Pero ese es el aspecto legal. Una cosa es lo legal y otra cosa es poseerlo realmente en la práctica. Pongamos ahí el proyector. Toda herencia de Dios es recibida por gracia, pero poseída por fe. La fe es la substancia, la realidad de lo que todavía no vemos
o todavía no poseemos en la realidad, aunque ya nos haya sido dado por Dios. Escuchen, hermanos, la fe es presentar el título de propiedad de lo que se nos ha dado. La fe que no actúa no conquista. Los israelitas, porque es un paralelo la herencia de ellos con la herencia nuestra, tierra prometida y tierra de promesas. Ellos tuvieron que hacer, tuvieron que obrar, tuvieron que cruzar un Jordán, tuvieron que rodear Jericó, tuvieron que avanzar territorio por territorio, tuvieron que usar su espada, su lanza y su jabalina. Y miren que claro, Israel como nación desde que empezó a existir ha sido formada como una nación de guerra hasta el día de hoy. Y la protección de Dios ha estado sobrenaturalmente sobre ellos, si no ya los hubieran acabado. Pero tienen un poderoso escudo antimisiles, pero tienen armas letales de miedo y las usan. Lo mismo es en lo espiritual, hermanos. Imagínense si los israelitas se sentaran y se cruzaran como los cristianos. No, ay, no, Dios es todopoderoso, nos va a proteger de nuestros enemigos. Fueran historia ya. Fueran historia. Y algunos cristianos ya son historia. A través del tiempo, Israel ha tenido dos grandes guerreros por excelencia. Josué, que inició la conquista, y David, que la terminó. Y Salomón la disfrutó. Pero ambos tuvieron que actuar, hermanos. Ambos. Dios es un varón de guerra. Y el hijo de David, así es. Y ellos eran así porque el hijo de David es un varón de guerra. Hasta hoy Dios es un varón de guerra y su iglesia debe de ser entrenada en la guerra. Qué fácil le hubiera sido al Señor soplar sobre los muros de Jericó, ¿verdad? Y pum, y aquello solo entrar. No, hermanos. Pero ahí estaba ese varón con la espada desenvainada. Qué imponente ese Josué, ¿va? Y se acerca y le dice: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Los dos con la espada desenvainada. Qué impresionante Josué, hermanos. El Josué del Antiguo Testamento y el Jesús del Nuevo Testamento. Ahí estaban los dos varones de guerra. Y el Señor le dijo: tienen que hacer esto, esto y esto. Ustedes conquístenla. Yo no lo voy a hacer. Si ustedes lo hacen, yo lo respaldo. Si no se meten al agua, no lo respaldo. Lo mismo es con nosotros. Hay una herencia que nos corresponde de este lado del cielo. Y hay otra herencia que nos corresponde de aquel lado del cielo. Pero muchos no quieren esforzarse. No están dispuestos a creer que Dios los va a respaldar. No están dispuestos a ser valientes. No hay problema, hermano. Tranquilo. No se me aflija. Siga viviendo de las migajas hasta que llegue al cielo. Sí va a ir al cielo, no se preocupe. Allá nos vemos con la ayuda del Señor. Sí, allá nos vemos. Mientras tanto, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus negocios. ¿Por qué la pobreza espiritual
hablando de la iglesia en general. Muchas veces una iglesia en derrota, gente desanimada, sin liberaciones, sin sanidades, sin prodigios, sin milagros. ¿Qué pasó? Es que se acortó el brazo de Dios. Es que ya no tiene poder Dios. Es que estamos esperando, ya hablando de nosotros, una visitación que va a llegar hasta cierto tiempo ahí. Mientras tanto no hagamos nada. Escuchen, Dios en los últimos 150 años ha visitado poderosamente a hombres y mujeres como Evan Roberts, Smith Wigglesworth, A. Allen, Jack Coe, Kathryn Kuhlman, Amy Semple McPherson, A. J. Gordon, A. B. Simpson, Andrew Murray, Derek Prince, John Lake, Frank Hammonds, Win Worley, muchos otros que ni siquiera sabemos de ellos. ¿Por qué a ellos Dios los visitó? ¿Saben por qué? Porque ellos nos estaban esperando una visitación de aquí a tanto tiempo. Ellos dijeron: Señor, el tiempo es hoy. Yo te necesito hoy. Ellos pelearon la batalla hoy. Pero nosotros estamos acomodados. Qué rico va a venir la visitación, si es que viene, y no nos va a alcanzar porque no lo deseamos, porque no nos hemos apropiado de las promesas. Y venga o no venga, nuestra vida debe ser igual, hermanos. Yo se los he dicho en el grupo: bendito Dios, mi vida debe estar lista para que el Señor venga en un año o hoy. Así debiéramos de vivir. Pero también debo estar listo, y si no viene, ¿cuál es el problema? Debo de seguir igual. Mis decisiones no tienen que estar basadas en eso, tienen que estar basadas en una comunión con Dios diaria, independientemente de cuándo venga. Yo lo he compartido con mis hermanos, no los estoy desanimando. Yo no los estoy desanimando, pero nuestra visión tiene que estar en el Señor. Y si viene ahorita, qué bueno. Y si no viene ahorita, qué bueno. Sigo igual, presionando, anhelando, arrebatando lo que Dios me ha dado. Los valientes lo arrebatan. ¿Entienden, hermanos? Debemos de vivir como si hoy viniera el Señor. Si yo supiera que mañana viene, ¿qué voy a cambiar en mi vida? Díganme. Yo, si tengo que cambiar, lo cambio hoy. ¿Por qué? ¿Por qué me va a motivar a mí una visión si todo el tiempo debiera estar viviendo en esa visión? Venga cuando venga, quiero estar listo. Y le estoy diciendo: Señor, yo quiero vivir muchos años para predicar su palabra, para anunciar su justicia a esta generación que viene. Yo quiero prepararme, hermano. Yo sigo presionando, y ahora estoy presionando más que nunca, por mi fuerza, no, por la gracia de Dios, que ha encendido un fuego en mi corazón. Y debo de tener cuidado de no apagar ese fuego, invirtiendo mi tiempo en cosas que no son malas, pero no me añaden, me restan, me quitan el anhelo. Yo lo he compartido con mi hija, le digo: fíjate, le digo que, porque a mí me gusta ver noticias, hermano, a mí me gusta. Yo como hombre, yo creo que los hombres queremos estar informados. Pero yo he notado que en la medida que le dedico tiempo a ver eso, y eso no es malo, hermano, no es malo, pero mi presión por el Señor, mi anhelo, no sé, mi esperanza, todo eso va bajando. Entonces no es malo, pero no me está quitando vida de Dios. Entonces yo tengo que limitar eso a lo mínimo para enfocarme en lo único que debo estar enfocado. A veces quisiera poder dedicar la mitad de mi tiempo solo a estudiar la Biblia, fíjense, pero no puedo todavía.
Mis retoños ya van en camino y ellos se van a encargar pronto. ¿Verdad? Pero yo quiero presionar con todo mi corazón, hermanos. Les estoy abriendo mi corazón. ¿Por qué Dios visitó a todos estos hombres y mujeres de fe? Recientemente, 100 años, 60 años, 150 años. Dios honró su anhelo. Dios honró su fe. Y lo mismo va a pasar contigo, hermano. Dejemos de esperar una visitación. Lo que les quiero decir, dejemos de posponer nuestra búsqueda por Dios. Y buscar a Dios no es levantarnos con un celo que nos vamos a llevar a todo el mundo de encuentro. No, hermanos. Eso más bien es algo de la carne. Eso es de la carne. Y vamos a dañar a muchos. Y ni nos vamos a dar cuenta. Estos hombres y mujeres de Dios creyeron que las promesas de Dios eran reales. Óiganme bien. Muchas veces ponemos la responsabilidad en Dios de cosas que solo nosotros tenemos la responsabilidad de hacer. Pero escuchen, este es otro concepto sumamente importante, que lo entendamos, que lo captemos. En la creación, ¿ustedes creen que cuando Dios creó a Adán no sabía que iba a caer? Yo creo que sí. Pero en la creación, cuando ellos tres dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios se autolimitó a nunca obligar ni controlar al hombre para que lo siguiera. Se limitó a nunca tomar el lugar del hombre para que él hiciera lo que debiera de hacer. Lo hizo en la cruz para salvarlo. Pero todo lo que se decidió en la creación es no hacer nada que el hombre por su propia voluntad y decisión debiera escoger hacer. Él tenía que hacerlo por su propia decisión. Entonces esto nos lleva a que la obra de salvación es una cooperación entre Dios y nosotros. Cristo ya lo hizo todo, pero nosotros debemos de dar pasos, y damos un paso y Dios da otro, y damos un paso y Dios da otro, y nos quedamos parados esperando y Dios se queda esperando parado. Dios ya hizo todo lo que le correspondía para nuestra salvación. Ahora nos toca a nosotros. Ya proveyó lo necesario. Y a través de esas promesas nos ha abierto la puerta para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Pero a nosotros nos toca empezar a dar los pasos en dirección a la tierra prometida. Dar los pasos en dirección a la tierra de promesas. Es tiempo ya de dejar el desierto, hermanos. Estamos en el final de los tiempos. Es tiempo de dejar de ver la arena y poner nuestra vista en Sión, el lugar de reposo de Dios, porque hacia ahí nos debemos de dirigir, y hacia ahí dirigen las promesas de Dios. El objetivo de Dios, Dios no los sacó para que murieran en el desierto. Ahí quedaron, ¿por qué? Porque no creyeron. ¿En qué? En las promesas de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No debemos de ser pusilánimes. Yo me estoy predicando a mí mismo, hermanos.
Así que aguántela, directo al pecho. No, por lo menos yo necesito que así me prediquen, hermanos. Yo a veces llego a mi casa y me pongo a oír mis prédicas. Yo digo, amén, ese hermanito que bien predica, aleluya. Y yo no me doy ánimo, ¿quién pues? Me abrazo, hermano, siga, siga. Personas miedosas, cobardes. Sí, nos encanta decir que los mentirosos no van a estar en el lago de fuego. Y ahí sí, pero no decimos que los cobardes también. Los pusilánimes. Los timoratos, faltos de ánimo, de valor para tomar decisiones y afrontar situaciones espiritualmente comprometidas. Toda conquista de nuestra posesión espiritual va a enfrentar oposición. Pero Cristo ya venció en la cruz, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir, para deshacer, para derribar, para aniquilar las obras del diablo. Y dice que Cristo en la cruz despojó y desarmó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Y nosotros tenemos que hacer valer eso en nuestra vida, en mi vida, en mi familia. Yo tengo que ponerme al frente como padre de familia y pelear la batalla por mí, por mi esposa y mis hijos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir, para dejar inoperante, para dejar sin poder las obras del diablo. Pero el diablo no entiende y sigue de necio. Entonces, como no entiende, hay que hacerlo por la fuerza de la Escritura y por el poder de Dios. Satanás gana terreno por dos razones en la vida, en nuestra vida: por el temor del pueblo de Dios y por la ignorancia del pueblo de Dios. Porque ignoramos sus estrategias, porque ignoramos sus artimañas, sus trampas, sus artificios, sus engaños. Parecen una cosa, pero son otra. Satanás opera bajo el manto de las tinieblas, en la oscuridad, para no ser descubierto, sigilosamente, en medio del pueblo de Dios. Y como estamos creyendo que Dios va a hacer todo por nosotros, nos confiamos. Y el diablo empieza a susurrar a nuestro oído, a nuestro corazón. Y decimos, ay, este es Dios. Y nos olvidamos que se viste como ángel de luz y que se siente en el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Y se hace pasar como Dios. Y le abrimos la puerta a Satanás sin darnos cuenta, por engaño. Y empieza la destrucción, la muerte, el robo y la pérdida de todo lo que Dios quiere. Pero es que Dios lo permite. Sí, Dios lo permite. Es que Dios sabe todo. Sí, Dios sabe todo. ¿Y sabe por qué Dios lo permite? Porque es a nosotros que nos corresponde someternos a Dios, pero resistir al diablo. Y si usted no resiste al diablo, Dios no se va a meter. Yes, baby. Para engañar, si fuera posible, a los escogidos. Y sí es posible. Por la ignorancia. Porque hemos tenido la actitud de que Dios, yo lo amo. Sí, tú lo amas. Completamente, sí. Quiero hacer la voluntad perfecta de Dios, perfecto. Pero nos hemos dado la vuelta creyendo que el enemigo se va a quedar tranquilo, ignorando sus artimañas y confiando en que Dios va a hacer lo que yo tengo que hacer. Y viene la destrucción. Ay, hermano, ya los puse contra la pared. No me va a quedar viendo serio afuera.
Dios tiene todo el poder para meter su mano, pero Él no va a meter su mano donde yo debo de meter la mía. Dios decidió, no voy a controlar al hombre. Y el hombre se puso bajo la esclavitud de Satanás. No lo voy a controlar, no lo voy a obligar. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Si Él me quiere amar, Él lo tiene que hacer voluntariamente. Si Él quiere las promesas, Él las tiene que pelear. Yo ya le proveí todo lo necesario. Y nosotros tan confiados, y el Señor nos manda, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero nosotros muchas veces no velamos. Pilas con los ojos así, miren, espirituales debemos de estar. Tomad toda la armadura de Dios. Ay, Señor, vísteme de tus armas. Tomad, yo, Señor, tomo la armadura de Dios. Me he visto así, así, así y así. ¿Será que hasta cierto punto hemos sido desobedientes a la palabra de Dios en esta área, hermanos? Meditemos en esto. Hay cosas que Dios nos las va a conceder en un momento, hermanos. Pero hay otras que será un proceso. Puede ser de días, de meses o de años. La conquista fue gradual en ellos. Y la conquista es gradual en nuestra vida también. A veces hay cosas que se rompen. Ataduras que se rompen. Maldiciones que se rompen al recibir al Señor como nuestro Salvador, pero no siempre se rompe todo. Casi seguro que van a quedar cosas por las cuales que hay que pelear. Dios está dispuesto a entregarnos todo aquello sobre lo cual se ponga la planta de nuestros pies por la fe. Nuestra tierra es de promesas y en la medida que nos apropiamos de las promesas, ahí estamos asentando la planta de nuestro pie. Y a veces hay que mantenerse por mucho tiempo con el pie asentado hasta que llegue el cumplimiento. Lo importante es no volvernos atrás por nada ni por nadie. ¿Cuántos podemos decir, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad? Amén. Creo. Quiero creer, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Saben que Cristo es el sumo sacerdote de nuestra profesión? ¿Lo han leído en Hebreos? ¿Sí? Cristo es el sumo sacerdote. La palabra ahí es de nuestra confesión. Y confesión bíblicamente es decir lo mismo que. Y eso lo vimos cuando compartimos Comprados por Sangre. Es decir lo mismo que las Escrituras dicen. Él es el sumo sacerdote de mi confesión. Y si no hay confesión, no hay sumo sacerdote. ¿Qué voy a confesar? Lo que la Biblia dice que Dios nos ha dado. Y en la medida que empezamos a confesar las promesas de Dios,
el Señor se hace presente y nos empieza a respaldar en la vida. Alguien en la célula dio testimonio, la última reunión fue noche de testimonios, y ella dijo: yo he tomado en serio lo que el hermano Alberto ha dicho, y le estoy agradeciendo a Dios porque Él me guía, porque Él va guiando mi camino, porque Él allana mi camino, porque Él hace esto. Y he empezado a ver cómo Dios abre por aquí y por allá. Hermanos, esto es real. Es impresionante cómo Dios puede obrar cuando nos atrevemos a dar ciertos pasos en fe. Josué 1:8 dice: nunca se apartará ¿de dónde? De tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. Imagínense, Josué solo tenía los primeros 5 libros y nosotros tenemos 66 libros. Y si eso hizo por Josué, ¿qué no puede hacer Dios por nosotros? Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de tus pies. La confesión bíblica es un acto de apropiación, es un acto de reivindicación, es un acto por el cual decimos: esto es mío. Es un acto de defensa, de recuperar lo perdido, de demandar, no de manos de Dios, hermanos. No de manos, si Dios ya nos lo dio todas las cosas que dice en su palabra. Sino de manos de aquel que ilegalmente tiene muchas áreas de nuestra vida. Quiero que veamos el proceso. No es justo el tiempo. No es justo con nosotros. Qué rápido se va el tiempo. Sí. Pero quiero que veamos el proceso, hermanos. Lo tengo en una filmina. Maestro, pilas. ¿Ya? Ok. Ok, quiero que veamos el proceso. Concéntrense aquí, por favor. Miren el proceso. Ya con que le entendamos a esto, ya es una bendición. El proceso, miren, se menciona boca y corazón 3 veces en un solo versículo. Pero miren el proceso que sigue, el orden que sigue. Más que dice: cerca de ti está la palabra, primero en tu boca y en tu corazón. De la boca va al corazón. En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares, como el orden, con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero miren, aquí el orden se invierte. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Es bien interesante esto. Comenzamos confesando con nuestra boca las promesas. Nos aferramos de las promesas. Y esas promesas de la boca empiezan a ser depositadas en el corazón. Hasta que llega el momento en que se vuelven estables,
firmes convicciones de nuestro corazón, y en un momento que ya no irán de la boca al corazón, sino que como nuestro corazón estará lleno en abundancia, entonces de la abundancia hablará nuestra boca. Creemos, dice Pablo, por tanto hablamos. Llamamos a las cosas que no son como si fueran, hermanos. ¿Por qué? Porque así nos sentimos. No, la fe no tiene nada que ver con cómo usted se siente. Porque merecemos algo mejor. No, no merecemos nada, pero Dios nos ha dado todo. Hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. No, lo decimos porque así dice la palabra de Dios. Será las promesas contra nuestra realidad, las promesas contra las circunstancias que estamos viendo, y continuamos confesando la realidad de las promesas hasta que la fe viene. Dios nos concede la fe. Eso no es autosugestión, eso no tiene nada que ver con autosugestión. Es la cooperación entre Dios y el hombre para la salvación del hombre. Y recibimos esa fe para dar a luz el cumplimiento de las promesas de Dios por su buena voluntad a través de nosotros. Y seguimos abrazando esas promesas con las cuales ya habremos recibido, de las cuales ya habremos recibido el cumplimiento, para que mantengamos el cumplimiento de esas promesas. Porque no solo es alcanzar, hay que mantener lo que alcancemos. Y entonces nos mantenemos con la mirada en las promesas, y esto nos permite no dudar por incredulidad, sino que nos fortalecemos dando gloria a Dios, como nuestro padre Abraham, que por 25 años no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido, dando gloria a Dios, atribuyendo poder a Dios, diciendo que Dios era capaz, que era fiel, que Dios podía dar vida a los muertos, hasta que de sus vidas fluyó la vida de resurrección, y dieron a luz al Hijo de la promesa. Esto es tan sencillo y a la vez milagroso. Dios está dispuesto a hacer aquello en que hemos confiado en su palabra. Ya no te vas a llamar Abraham, padre altivo. Te vas a llamar Abraham, Ibrahim, padre de naciones. Señor, pero no tengo hijo. Te vas a llamar padre de naciones. Señor, no solo no tengo hijo, ya no tengo fuerza, estoy muerto en esa área, no puedo concebir. Te vas a llamar padre de naciones, Abraham. Señor, no solo eso, Sara, mi mujer, ya no solo fue estéril cuando podía, ahora todavía no puede y es una anciana decrépita. Te vas a llamar padre de naciones. Y viene el siervo y le dice: Abraham, no, llámame Abraham, padre de naciones. Y viene Ficol, el del ejército: Abraham, no, Abraham, padre de naciones, padre de naciones, padre de naciones. Y él creyó en esperanza contra esperanza, y por eso él hoy es padre de naciones, porque llamó a las cosas que no eran como si fueran.
se atrevió a confiar en Dios, y lo mismo aplica con nosotros. Pónganse de pie, hasta ahí voy a llegar. No tiene que ver el cumplimiento de las promesas con las circunstancias. A veces Dios escoge el peor momento para que Él sea glorificado. Porque dice que todas las promesas son sí en Él, y por medio de Él decimos amén, para gloria de Dios. El cumplimiento de las promesas le trae gloria a Dios, le trae honra a Dios, le trae gozo a Dios. Y le trae gloria a sus santos, a su pueblo. La alegría, el gozo, la provisión de Dios está disponible, hermano, hermana. Vas a seguir como el hijo mayor del hermano del hijo pródigo, en la casa de tu padre viviendo de miserias. Ni un cabrito me has dado, padre, hijo. Dios no va a hacer lo que a nosotros nos corresponde. No va a hacer, no va a mover un dedo. Todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué te pasa? Así estamos muchos. No nos comemos ni un cabrito en la casa de Dios, habiendo manjares, habiendo bendición, habiendo sanidad. ¿Dónde está la sanidad? ¿Dónde están las liberaciones? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Será en Dios que está el problema? ¿Será que se ha cortado la mano de Dios? ¿O somos nosotros que no nos hemos atrevido a creer en Dios? Padre, creo, ayuda a mi incredulidad. Estoy emocionado, hermanos. Estoy animado, más que nunca. Quiero meterme con Dios. Quiero buscar de Dios. Quiero probar a Dios. Ahorita. ¿Allá de qué me va a servir, hermano? ¿Sí? Allá. Ahorita es el momento del fuego. Ahorita es la prueba. Ahorita son las batallas. Ahorita es el tiempo de conquista. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir mirando la arena? ¿O vas a levantar tus ojos a Sión? Es tiempo de conquistar las promesas de Dios, hermanos. Oh Padre, ayúdanos. Gracias por estar ayudándonos. Porque tu gracia es disponible para aquel que se atreve a caminar en esa dirección, Señor. Señor, danos la gracia sobrenatural de abrazar, de apropiarnos, de creer, Señor, de no limitarte, de no poner barreras a lo que tú puedes hacer, de poner requisitos que tú no pones. Oh Señor, solos nos encarcelamos. Oh Padre mío, ayúdanos a caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, para ser de bendición a nuestras familias, a los que nos rodean, a la iglesia. Señor, llénanos de tu poder, de tu gloria, de tu unción. Oh Dios, rompe cadenas, rompe ataduras, libera al cautivo, sana al enfermo, da vista a los ciegos. Oh mi Dios, tú lo has hecho por miles de años, es tu naturaleza. Sigue haciéndolo, Señor, sigue haciéndolo. Oh, sigue haciéndolo, hermoso Señor todopoderoso, Cristo. Decidimos confiar en ti. Oh Dios mío, bueno eres, roca de los siglos,